Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta oportunidad. Nuevamente nos encontramos en un webinar más. Mi nombre es Luis Felipe Barrera y soy el director técnico y de proyectos de la Fundación Alianza Natural Colombia. Reciban un cordial saludo de todo el equipo de la Fundación y bienvenidos a este webinar. En esta oportunidad estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este ciclo de webinars Descubriendo el Dosel, una iniciativa que busca visibilizar este estrato biológico, así como los proyectos de investigación y conservación del dosel y su biodiversidad en el Neotrópico. Estamos muy orgullosos de poder presentar en esta oportunidad a nuestra expositora, la profesora Sibyl Goch, que nos acompaña desde la ciudad de Monteverde, en Costa Rica. Y esta tarde compartirá con todos nosotros muchísima información de interés en su presentación titulada Cambio climático en montañas tropicales, vulnerabilidad a sequía y estrategias ecológicas en comunidades de epífitas del dosel. Sibyl es ecofisióloga enfocada en el estudio de ecosistemas tropicales, con experiencia por más de 10 años en la trepa de árboles para el desarrollo de sus investigaciones en el dosel. Sibyl igualmente está interesada en comprender cómo el cambio climático afectará los recursos hídricos, así como las comunidades vulnerables de plantas en el bosque nublado montano tropical. El trabajo de Sibyl ha sido financiado durante los últimos 5 años por la Fundación Nacional de Ciencias en los Estados Unidos y ha participado en más de 20 publicaciones. Actualmente, Sibyl es profesora asociada de Biología y Ciencias Ambientales en el Franklin and Marshall College, donde imparte cursos de Fisiología y Desarrollo y Fisiología Vegetal, Ecohidrología y Ecología Urbana. Después de introducir a nuestra expositora, me gustaría darle un gran saludo. Hola, Sibyl, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo estás? ¿por ahí estar? Bien, muy bien. Queremos agradecerte en gran manera por estar con nosotros y poder brindarnos esta gran charla desde tu lugar de trabajo en Costa Rica. ¿Cómo están todos en Costa Rica? Aquí estamos bien, por ahí, como dicen los ticos. Qué bien, excelente. ¿Y qué tal tus investigaciones? Me contabas en estos días que estabas ahora en tu año sabático, muy enfocada en todos los proyectos de investigación que tienes. Sí, bastante. Pues había una pausa, obviamente, por el COVID. Las reservas estaban cerradas por un tiempo, entonces teníamos que dar un pausa a algunas actividades. Pero sí, seguimos trabajando, siempre hay muchos datos, hay cosas que escribir siempre. Entonces, apenas esta semana nos dio permiso para volver a entrar a las reservas, entonces ahí vamos a seguir con varios proyectos. Voy a hablar de algunos de esos proyectos hoy y hablar un poco a pura final de la charla sobre un proyecto piloto que estamos apenas montando en esta época. Ok, sí, genial. Pues te cuento que ya estamos en vivo en Facebook. Vamos básicamente a hacer la transmisión en vivo durante pues toda tu charla. Entonces, pues ya tenemos varias personas que se encuentran conectadas. Antes de darte paso con tu presentación, quiero recordarle a todas las personas que nos acompañan en vivo de Facebook Live que pueden dejar sus preguntas acerca de este importante tema sobre cambio climático y dosel. Y el equipo de la Fundación Alianza Natural estará recopilando todas esas preguntas para al final transmitírselas a Sibyl, quien amablemente las responderá. Perfecto, Sibyl. Entonces, si estamos listos, creo que podemos comenzar con tu presentación. Compartimos tu pantalla y el público es todo tuyo. ¿Te parece? Nos vemos en un rato. Está muy bien. Y eso solo es mi segunda charla en español y primer webinar en la vida. Así que si algo no queda claro, se me puede interrumpir y trato de explicar de una mejor manera. ¿Okay? Perfecto. Igual estamos aquí por si necesitas algún apoyo técnico, aquí estaremos. ¿Ok? Ok. Voy a empezar esa presentación. Bueno, gracias a todos quienes están escuchando. Hoy me gustaría compartir un poco de los resultados durante los últimos 8 años que hemos estado trabajando, mis colaboradores y yo, aquí en la zona de Monteverde, tratando de entender cómo los cambios climáticos afectan el bosque en general, pero hemos estado enfocando más específicamente
en la comunidad de epífitas, que es un grupo de plantas muy importantes. Hemos enfocado en el bosque nuboso de montaña. Me imagino que todos que están escuchando, si están en Colombia, entienden muy bien qué son, pero son bosques tropicales en las alturas y una de las características muy importantes es que están inundados frecuentemente por nubes o neblina. Esos bosques nubosos están por todo el mundo. Esas fotos enseñan dónde están ubicados. Están en las Américas, África, en Asia también. Los puntitos azules, si logran de ver, son lugares protegidos. Y los puntitos rojos que se pueden ver son lugares donde hay mucha deforestación, pero son áreas importantes para conservación y reforestación porque tienen un microclima adecuado para bosques nubosos. De todos los bosques tropicales, los bosques nubosos solo cubren una área de 1.4%. Entonces, es una área muy chiquitilla, pero muy importante por algunas razones. Una razón es por la biodiversidad. Los números que se ven en esa pantalla son números de grupos de seres vivos en solo la reserva de Monteverde, que es una reserva chiquitilla en un país chiquitillo, pero hay muchas especies. Hay más de 3,000 especies de plantas vasculares y hay más de 800 especies de epífitas, las plantas que viven encima de otras plantas, que son, y esas son epífitas vasculares, no estamos hablando de musgos ni hepáticas, ni otros tipos de briófitos. También hay muchas especies de ranas, mamíferos y aves, y muchas de las especies que encuentran en esa zona son endémicas, o sea, no se encuentran en otros lugares. El bosque nuboso es importante también, no solo por la biodiversidad, pero por su papel en el ciclo de agua o la hidrología, tanto a nivel local que regional. Y eso es a través de dos cosas en particulares, la intercepción, o sea, la capacidad de capturar agua de las nubes, y la infiltración, que es pasar esta agua hacia el suelo. Y esas dos cosas, junto con otras características, hacen minimizar la pérdida del agua localmente durante tormentas. Entonces, ¿qué pasa con la deforestación? Que es muy común. Básicamente, bueno, hay muchas cosas que pasan, pero a final de cuentas hay una disminución de flujo de agua en las quebradas, especialmente en la estación seca. Aquí hay dos fotos que dan un resumen de esas características que cambian. Al lado izquierdo estamos viendo un modelo de un bosque preservado, bosque nuboso, y a la derecha estamos viendo el cambio que pasa con la deforestación, que normalmente se convierte el bosque en pastizal o potrero. Ok, cada flecha aquí es una característica del ciclo de agua y se puede ver al lado izquierdo, al lado derecha, que se pierde algunas de las flechitas o las características de los ciclos de agua y algunos se mantienen ahí, pero se cambian de tamaño. Por ejemplo, este aquí que estoy señalando con el rojo es precipitación horizontal. Quien ha visitado este tipo de bosque sabe que muchas veces la precipitación o la lluvia no viene verticalmente del cielo, viene con viento a los lados y la vegetación es muy eficiente en capturar esa agua. Los zacates no. También hay mucho through fall, que es básicamente la caída del agua con gotas a través del dosel. Eso es muy importante porque se baja la velocidad del agua hacia el suelo y hacia las quebradas y el resto de la cuenca. También la infiltración está mucho más alto debajo de bosque en comparación con potrero y todas esas características suman a afectar a mantener el agua en las cuencas durante todo el año. Entonces, el bosque, mantener un bosque nuboso saludable es súper importante para el flujo de agua y los ciclos hidrológicos. También hay otros efectos que son muy obvios. La pérdida de bosque en esos tipos de regiones hace también una desestabilización de la tierra que puede afectar no solo los animales silvestres, las plantas, pero obviamente las comunidades de personas también. Ok.
cuando viven en esas montañas se puede notar que hay muchos microclimas por todo lado y esos microclimas se cambian con muy poca distancia. Aquí hay un ejemplo. Mi grupo trabaja de 1100 metros, que es un bosque premontano lluvioso, hasta la división continental en esa zona, que es más o menos 1600 metros. 1600 metros es donde está el bosque nuboso, pero si se camina 15, 20 minutos para abajo ya se ve que es otro tipo de microclima y otro ecosistema. Nosotros trabajamos del premontano hasta la división continental. Y en todas esas zonas, como hay franjitas muy delgadas básicamente de microclima, uno puede poner a pensar en cómo van a estar afectadas todas esas franjitas de bosque y de microclima a los cambios climáticos. Bueno, ¿cuáles cambios climáticos estamos hablando? En esta zona, y cuando digo en esta zona, no es solo Costa Rica, pero en las montañas tropicales en general, se espera aumentos en temperatura, aumentos en la elevación de la formación de nubes y también periodos de sequía. Entonces, mucha gente está pensando, bueno, si hay esos cambios climáticos, ¿cómo va a afectar el bosque nuboso que es tan importante? Bueno, una hipótesis es que todos los microhábitats, los microecosistemas se van marchando hacia arriba en la montaña. Ok, está bien, pero ¿qué pasa cuando llega la división continental? No hay por dónde colonizar más. Entonces, una hipótesis es que vamos a perder por total el bosque nuboso. Eso es una opción. Otra opción es que se va a cambiar todos los ecosistemas y va a ser como una mezcla de especies de varios franjas o varios microhábitats actuales. Realmente no se sabe, pero eso es un enfoque de muchos biólogos en los trópicos. Pero si queremos entender cómo los bosques nubosos van a estar afectados por los cambios climáticos, no podemos quedarnos en el suelo. Tiene que poner el arnés y subir hasta la copa. Y eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Eso es nosotros decimos aquí en Costa Rica, matapalo, un tipo de estrangulador ficus. Y eso es un grupo muy dominante, crecen hasta 30 metros, 40 metros lo máximo. Pero entonces hay que subir hasta la copa y luego subiendo la copa se ve algo así. O sea, todas las plantas que se ven abajo en esta diapositiva son epífitas, son tan abundantes que ni siquiera se puede ver la rama del árbol de este ficus. Entonces, si hay tantas plantas así encima en la copa, o sea, en el dosel, ¿cuál es el papel que juegan ellos? Y eso es una rama, una parte de mi investigación. Sabemos de algunos estudios anteriores que esas epífitas son muy eficientes en la capturación de agua y han estimado que de 5 a 20% de la entrada de agua al bosque viene por la intercepción a través de la vegetación. O sea, toda la área foliar de las epífitas es muy eficiente en capturar esa agua. Y hasta la mitad de los nutrientes en el dosel también vienen a través de las epífitas. Entonces juegan un papel muy importante ahí también. Pero como las epífitas no tienen raíces al suelo, son bastante dependientes en las condiciones de la atmósfera. Y las condiciones de la atmósfera son los que están cambiando. Entonces tenemos el entendimiento que van a ser bastante vulnerables a los cambios climáticos. Pero cuáles y cómo es lo que queremos entender más. Hace algunos años, ya como 4 años, algunos colaboradores y yo hicimos un resumen en un manuscrito que ahora está publicado en Biotrópica sobre todos los características o todos los papeles que juegan esta comunidad de epífitas en el bosque. Ya hablamos de intercepción, que es número 1. Número 2 es almacenamiento de agua, que también con tanta área foliar y muchas de esas plantas son suculentas, tienen una capacidad de almacenar mucha agua y también no solo las plantas, esas plantas desarrollan una alfombra que es una capa orgánica con muchas raíces que también puede almacenar mucha agua. Entonces, mucha del agua que llega al dosel no baja hasta el suelo porque hay tanta capacidad en esa comunidad en el dosel de almacenar agua. No hablo mucho de número 3 porque yo enfoco mucho más en agua, pero también las epífitas tienen un papel muy importante porque dan hábitat para muchos animales, insectos, aves y mucha comida también.
Entonces es importante por lo menos mencionarlo. 4, 5 y 6 son características del ciclo de agua. Flujo del tallo, en inglés nos llamamos stem flow, es básicamente cuánta agua escurre por las ramas y el tallo. Caída de agua, en inglés es through fall, ¿no? La agua que gotea por el dosel. Y cuando hablamos de escorrentía, estamos hablando de overland flow, el agua que pasa encima del suelo. 4, 5 y 6 son minimizados cuando hay una comunidad abundante y saludable en el dosel de epífitas, porque minimiza el agua que va hacia el suelo. Así, la comunidad en el dosel funciona como una cuenta de ahorros de agua, para que haya agua durante todo el año. Bueno, entonces, si las epífitas son vulnerables, ¿qué pasará si perdimos todas las epífitas? Bueno, sabemos que la intercepción se va a bajar, almacenamiento se va a bajar, y esas otras características del ciclo de agua 4, 5 y 6 se va a aumentar o va a estar maximizado. ¿Qué es lo que pasa? Entonces el agua más rápido va a la quebrada, más rápido entra en la cuenca y más rápido sale de la comunidad local o del ecosistema local, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos como entender un poco más, cuáles son los cambios climáticos y cuáles partes o cuáles de estas características van a estar más afectadas y cómo. Ok, ahora me gusta entrar un poco más enfocado a resultados y experimentos que hemos hecho en mi grupo, y voy a presentarle como dos partes diferentes de nuestros proyectos. Uno tenía que ver con la conexión entre nubes y las epífitas. Perdón que hay muchas preguntas aquí, pero son preguntas relacionadas. Las epífitas pueden usar directamente el agua capturada por las hojas. Eso quiere decir que si las nubes pueden ser capturadas y absorbidas por las hojas, no solo las raíces. ¿Eso es posible? No sabíamos. Segundo, ¿cuáles características de las hojas explican la variación entre especies? Y por tercero, ¿qué tan importante es? O sea, pueden hacerlo, pero no es importante, o es realmente importante para su función. Entonces, primero vamos a hablar de eso, la conexión entre epífitas y nubes. Y luego voy a entrar a explicar un poco sobre algunos proyectos que hemos hecho sobre la sequía. En específico, queríamos entender cómo manejan las epífitas el estrés hídrico o el estrés por falta de agua en la estación seca, y cuáles especies son más vulnerables a los cambios climáticos que se esperan. Primero, un poco de introducción de la zona. O sea, estamos aquí en Centroamérica, en Costa Rica, y como dijo Luis, yo actualmente estoy en Monteverde. Iba a quedar solo por algunos meses, pero con el COVID se extendió mi visa turista, entonces puedo quedarme más tiempo y compartir esta charla con ustedes desde Monteverde. Aquí en la zona hay mucha variación en lluvia, y realmente es muy difícil medirlo bien, porque como le dije antes, mucha de esa lluvia viene horizontalmente, pero hay bastante agua y hay bastante variabilidad. Ahorita estamos en la estación lluviosa, que sigue hasta a final de noviembre, más o menos diciembre. Luego se pasa a la época de transición en diciembre, enero, a veces hasta febrero, cuando hay mucho viento y mucho como llovizna. Y la mayor parte del tiempo cuando hay la inundación de nubes es de diciembre a abril. Ok, aquí estoy nada más enseñando una foto de este lindo lugar. La parte más arriba de las montañas es básicamente donde estamos empezando los estudios. Aquí en esta zona, no sé si pueden ver mi mouse. Y estamos trabajando también en las laderas del Pacífico de esa montaña, de esa región también. Trato siempre de poner muchas fotos de las epífitas y cómo se ve en el dosel, porque si no has subido un árbol en el bosque nuboso, cuesta mucho entender qué tan importantes son, porque uno piensa, no, hay un par de briófitos allá, o hay un par de bromelias, pero no, realmente estamos hablando de un bosque encima de un bosque, y por tanta abundancia y tanta área foliar allá, pues tiene que ser muy importante, ¿verdad? Ok, haciendo un poco de zoom para que se puedan ver algunas características diferentes de las plantas. Ahorita estamos trabajando con docenas de especies, pero esas fotos capturan mucha de la variación que encontramos en la comunidad.
Aquí al lado derecho hay 2 especies que tienen hojas muy suculentas, que es bastante común. También tenemos aquí en el medio abajo Gonocalyx, que es un arbusto en el grupo de Ericaceae, la familia Ericaceae de los arándanos. Tenemos un montón de esas especies también que son muy importantes. También aquí a la izquierda abajo estamos viendo una cheflera, que es un hemiepífito. También tenemos bastante especies en este grupo. Algunas ciclantáceas que se ven como palmitas, esa del centro. Y varias especies que son leñosas o herbáceas también. O sea, hay mucha variación en la comunidad. Ok, la investigación en mi laboratorio está en el campo. Hay mucha fisiología que se puede... y voy a explicar algunas de esas mediciones más adelante. Pero también trabajamos bastante en el laboratorio. Y cuando trabajamos en el laboratorio, igual tenemos que trepar árboles para ir a colectar las plantas y luego llevarlos al laboratorio para algunos experimentos. Y también tenemos 2 viveros que construimos hace como 5 años en la región para hacer experimentos un poco más controlados también. Entonces voy a hablar un poco de cada cosa aquí. Ok, ahora volviendo a la serie de preguntas que tiene que ver con la conexión de los nubes directo con la función de epífitas. Hay una lista de muchas mediciones y no voy a tener tiempo a hablar de todas esas cosas, pero los pongo acá por si hay algún fisiólogo escuchando y quiere saber un poco más de algún tipo de medición, me puede mandar un email o podemos chatear después de la charla. Pero hemos hecho muchas mediciones de anatomía de la hoja, varias mediciones de relaciones hídricos, así voy a hablar de algunos de estos. Y siempre como fisiólogos es muy importante para nosotros medir microclima. Entonces estamos instalando estaciones de microclima por toda la zona, porque si queremos entender cómo el clima afecta la función de la planta, necesitamos saber exactamente cómo está el microclima en el dosel, porque puede ser muy diferente del torre de meteorología que está a algunos kilómetros. Ok, primero una pequeña introducción a la anatomía foliar de algunas epífitas. Para hacer esas mediciones, colectamos plantas, lo llevamos al laboratorio y hagamos secciones a mano de las plantas y luego teñimos la hoja para que se pueda resaltar algunas de las capas de células. Aquí estoy señalando varias capas diferentes. Esta capa aquí se llama células hidrenquimales o hidrénquima. Hidrénquimas son células específicas para almacenar agua. Entonces, no tienen la capacidad de fotosíntesis, pero sus células son muy flexibles para que se pueden llenar de agua y también luego dar esta agua a las células que son importantes para la fotosíntesis cuando falta agua. Y también medimos los otros capas, como las capas que sí son fotosintéticas. Y otra cosa muy importante es la capa de la cutícula, porque eso afecta los cambios de gases y la pérdida de agua. Entonces podemos medir todas esas cosas en el laboratorio bajo microscopio. También queríamos entender si las plantas pueden usar directamente el agua de las nubes y para entender eso hicimos un experimento en el laboratorio y otro experimento en el campo. En el laboratorio medimos la capacidad de absorción foliar. Para hacer esto, y voy a explicar un poco de este método para que tal vez entiendan un poco más. Cortamos ramas en el campo y luego lo llevamos del laboratorio y lo cortamos otra vez debajo del agua para rehidratar la muestra. Y luego llevamos esa muestra que ya estaba hidratada. Voy a hablar un poco de potencial hídrico, que es un tema un poco complicado, pero voy a tratar de hacerlo lo más entendible que se pueda, pero me pueden preguntar después. En una hoja súper hidratada, el potencial hídrico es 0. Eso quiere decir que no hay nada de tensión en esas células del xilema donde pasa el agua. Cuando hay tensión, puede ser estresante para la planta. Entonces, más estrés, más tensión, más negativo será el potencial hídrico. Entonces, empezamos con un potencial hídrico de 0, esas hojas súper hidratadas y felices, y lo presiorizamos en una cámara para sacar agua del peciolo.
Entonces estamos forzando estrés hídrico en esas plantas durante cierto tiempo. Y después de esto, pongamos la hoja debajo del agua, a ver si la hoja, ¿verdad? Debajo del agua, a ver si la hoja se puede absorber agua directamente por la superficie de la lámina. Y luego medimos otra vez el potencial hídrico. Entonces, empezamos con un potencial de 0, bajamos el potencial tal vez a -1 y queremos entender qué tan cerca puede llegar a 0, qué es el mejoramiento en el potencial hídrico. El otro método que quería compartir es flujo de savia, que es algo que medimos en el campo. La pérdida de agua en una planta de la superficie de la hoja, aquí, estoy tratando aquí con el mouse, aquí, debajo de la hoja se sabe que hay estomas que se abren, por ahí sale el agua y esta agua básicamente jala el agua, las otras moléculas del agua en una cadena continua de toda la rama, todo el tronco y hasta las raíces, ¿verdad? Entonces hay una columna continua de agua a través de toda la planta. Entonces, si nosotros pongamos sensores en esta columna, podemos ver qué tan rápido mueva el agua hacia arriba. Esos sensores que estoy señalando aquí son 3 sensores. El sensor en el centro y son agujitas de veterinarias y son sensores que nosotros construimos en el laboratorio. El sensor en el centro lleva una resistencia, entonces podemos encender la resistencia y se hace calor. En el sensor arriba y el sensor abajo lo que tiene son 3 termopares para medir la temperatura. Bien, ahora si transpiración está pasando, agua está saliendo por todo, agua está saliendo por la hoja y a través de esa cadena que le dije de agua está jalando ese agua para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Esa resistencia se va a calentar el agua, pero esta bolita de calor se va para arriba. Entonces, con esto podemos medir la diferencia en la temperatura del sensor arriba y el sensor abajo. Y usando este formulario que, se me fue, usando este formulario que está aquí, podemos medir por la diferencia en temperatura, podemos medir la velocidad, o sea, centímetros por hora, qué tan rápido se está moviendo el agua. Lo bonito de este método también es que podemos medir flujo reversa. O sea, podemos medir si la planta, si la hoja está absorbiendo agua directamente de la atmósfera. ¿Cómo? Bueno, entonces cuando hay nubes, cuando hay lluvia, hay agua que colecta en la planta. Si esta agua se absorbe usando el mismo método, podemos medirlo porque este mismo bolita de calor de la resistencia se va a ir para abajo. Entonces igual, comparando la temperatura del sensor abajo y la temperatura del sensor arriba, podemos medir el flujo reversa. El único truco es que hay otras cosas que están pasando en el tronco. Entonces, si realmente quiere entender si hay flujo reversa por la absorción foliar, hay que poner esos sensores aquí, muy cerca de la hoja. Y así es como yo empecé a escalar árboles. Porque a mí me toca, yo estaba trabajando en un postdoc en México y queríamos entender si los cuervos en este bosque nuboso en México estaban usando directamente el agua de las nubes. Entonces yo tenía que subir los árboles y trabajar en los laterales de la copa para poner esos sensores muy, muy cerca de la hoja. Así es como empezó toda la locura mía de trabajar en el dosel. Ok, entonces, eso es como se ve ese sistema de flujo de savia. Heat ratio es uno de los varios métodos para medir flujo de savia que nosotros usamos. Es un poco diferente porque nosotros medimos flujo de savia en epífitas, no tienen tanta material leñosa, entonces construimos un tipo de sensor nuevo que se va al exterior del tallo y se sella con parafilm, pero el resto es igual. Este cable se conecta a una caja que lleva un data logger y un multiplexor. En cada copa podemos conectar 16 epífitas y todas esas plantas el poder del experimento viene de esta batería, que es una batería de moto, por sí, de 12 voltios. Y también va combinada con una estación de microclima que está a la par midiendo temperatura, humedad relativa, velocidad de viento,
humedad de suelo y qué más, temperatura de suelo también. Ok, resultados. Estos son los resultados del experimento de capacidad de absorción foliar que hicimos en el laboratorio. Entonces, acuérdense que yo le dije que lo que estamos tratando de entender es el mejoramiento en el potencial hídrico. Entonces, en el eje Y aquí, números más altos es una recuperación mayor, números más bajos es una recuperación menor. Y aquí al lado o el eje X estamos viendo especies diferentes. Bueno, la primera cosa que se puede ver es que todas las especies mejoró su potencial hídrico. Eso quiere decir que todas las especies en este experimento tienen la capacidad de absorción foliar. Y hasta la fecha hemos medido mucho más especies y hasta la fecha todos pueden hacer esto. Pero se puede ver que la altura de las barras son diferentes porque la variación, hay mucha variación de una especie a la otra especie, pero todos pueden hacer eso. Ok. Queríamos entender qué afecta la variación en la absorción foliar y por eso trabajamos mucho en la anatomía de las plantas. Aquí se puede ver una variación muy grande, se ven bien diferentes los cortes. Al lado izquierdo hay dos plantas que son bien suculentas, que tienen una capa bien desarrollada del hidrénquima. Aquí al lado izquierdo no hay capas bien definidas de hidrénquima, pero aquí en este chlorignis se puede ver que hay ciertas células que se ven como están desarrollados para almacenar agua. Y aquí hay una capa, pero es una capa más delgada. Entonces, aunque la forma o la configuración de las células para almacenar agua es diferente, casi todos tienen esa capacidad, que a mí me pareció muy interesante. ¿Qué afecta la variación en su capacidad de absorción foliar? Esos son resultados que no hemos publicado todavía, pero básicamente tiene que ver en un continuo de características entre suculentas y no suculentas. Y no es blanco y negro, no es que la planta es suculenta o no suculenta, pero es como 100% suculenta o 5% suculenta. Eso afecta mucho su capacidad de usar directamente este agua de las nubes. Si una planta es no suculenta, tiene una lámina foliar más delgada y tiene menos cutícula. Entonces, normalmente ellos tienen mayor capacidad de absorber agua directamente de las nubes, pero ellos no tienen la capacidad de almacenar mucha agua. Al otro lado hay suculentas. Suculentas llevan mucha agua en su hoja, pero normalmente lleva una cutícula más gruesa. Entonces, por tener una hoja gruesa y una cutícula gruesa, ellos no son tan eficientes en absorber esta agua de las nubes. Pueden hacerlo, pero no tan eficiente que los suculentas. Entonces, y eso es solo un ejemplo, pero básicamente casi toda la fisiología que hemos estado midiendo tiene que ver, la variación en eso, tiene que ver en si la planta es suculenta o no suculenta. Ok, quería compartir algunos datos del experimento en el campo de flujo de savia. Eso es un poco complicado, entonces voy a tratar de bajar la velocidad un poco. Aquí al eje Y estamos viendo el flujo de savia y eso es volumétrico, entonces litros por hora. Y aquí son varios días, eso fue solo una semana en agosto en 2015. Y en el figura abajito lo que estamos viendo es precipitación. Entonces hay días secos aquí y hay días lluviosos. Solo es como un ejemplo para ver la variación. En todo caso podemos ver subidas y bajadas, que son cursos diurnales. Se sube el flujo durante la mañana cuando sale el sol, llega a algo máximo que normalmente está correlacionado con la radiación solar, y luego se baja a algún mínimo en la noche. Entonces eso es normal, fue una prueba para nosotros para saber que sí, esos sensores pueden funcionar en epífitas, pero entonces hay patrones claros durante periodos de sol, pero también, interesante, tenemos evidencia también de absorción foliar en los círculos aquí rojos. Estos son momentos en que el flujo es negativo y como los sensores están muy cerca de las hojas, esto es evidencia de flujo reversa o absorción foliar.
Entonces, ahora tenemos por dos maneras, por dos lados, tanto en un trabajo en el laboratorio y en el campo, que sí, esas plantas tienen la capacidad de usar directamente el agua de las nubes. Pero queríamos entender como ecológicamente qué tan importante es. O sea, ¿pueden hacerlo? Es posible que puedan hacerlo, pero no es importante. Pero queríamos realmente saber qué tan importante es esa fuente de agua. Entonces hicimos un cálculo volumétrico durante un poco más de un mes para entender eso. Entonces, lo que estamos viendo en esa tabla son abreviaciones de especies, el porcentaje del tiempo de las horas que están haciendo absorción foliar y el porcentaje total de la transpiración. El promedio de esas especies es 70%. En este mes, y claro, eso fue un mes con bastante agua, entonces en la estación seca sería un poco diferente, pero en este mes, cuando hay mucha agua, 70% del agua que se perdió a través de transpiración fue absorbido a través de la absorción foliar. Eso es mucho, o sea, compensa mucho por el agua que se pierde en transpiración. Y en una planta sobresaliente, que es una de mis favoritas, Cavendisha capitulata, que es un arbusto en la familia Ericacea, casi 100% del agua que se perdió a través de transpiración fue recuperada a través de absorción foliar. Entonces, con ese experimento pudimos decir, no es solamente que esas plantas pueden usar agua de las nubes, es que es realmente importante también para su función. Entonces, las conclusiones de esa parte de la charla. Primero, todas las epífitas que estudiamos tienen la capacidad de absorción foliar de agua. Medimos eso en el laboratorio, en el campo, entonces los resultados son bastante robustos y que ese proceso compensa bastante por la pérdida de agua, aunque hay mucha variación de una especie a la otra. Y también una parte ya más ecológica, encontramos el por qué se varía tanto. Encontramos una nueva eje de esa variación que tiene que ver entre la tolerancia de sequía, que serían las suculentas, o la habilidad de usar agua de las nubes, que son los no suculentas. Ahora quiero hablar un poco más de la sequía, o sea, cómo manejan el balance hídrico en la estación seca y cuáles especies son más vulnerables a los cambios que vienen. Otra vez voy a poner muchas mediciones y no voy a tener tiempo a hablar de todos, pero me pueden preguntar después si tienen algún interés en algo específico. Pero para estos experimentos medimos muchas cosas, muchas relaciones hídricas y otra vez flujo de savia en el dosel. Y voy a solo introducir en pocos minutos un experimento de sequía que hicimos en Vivero. Ok. Una medición bastante común para los fisiólogos es la vulnerabilidad a cavitación. ¿Qué es eso? Bueno, cavitación es cuando la planta está estresada, se entran embolismos, burbujas de aire en el tallo, en las células de xilema donde pasa el agua. Si la planta está bastante estresada, esas burbujas se expanden y se hacen un bloqueo. Nosotros hablamos de embolismos vasculares en el ser humano. Pues un embolismo en una planta es aire, ¿verdad? No son plaquetas, es aire. Pero igual el aire bloquea el flujo de agua, entonces es muy problemático. Podemos medir, forzando aire en un tallo, podemos medir qué tan resistentes son las plantas. Ok, quiero explicarle un poco de los tipos de gráficos que se ven aquí, porque es un poco diferente. Una planta súper hidratada se encuentra aquí, al lado derecha y abajo de este gráfico. El potencial hídrico es 0, ¿verdad? No hay nada de tensión, esa planta está muy feliz y lo que estamos viendo este eje es el porcentaje de la pérdida de conductancia, como qué tan rápido pasa el agua y no ha perdido nada. Entonces, eso es una planta al principio del experimento. Lo que vamos a estar haciendo es presiorizando el tallo y viendo qué tan rápido se va a perder la conductancia. Entonces, una planta que no es tolerante para nada, que sería este ejemplo de Populus, apenas metimos aire en el tallo, se empieza a perder muy rápido su conductividad.
Eso no es una planta tolerable, es bastante vulnerable. Al otro lado es una planta que vive en el desierto, esto aquí, que aguanta mucho más tensión en su tallo antes de perder la conductancia. Entonces, una planta vulnerable se ve así su curva, una planta tolerante se ve así la curva. Vamos a ver cómo se ven las epífitas. Bueno, no tan tolerantes. Y claro, eso solo fue algunas especies leñosas, porque esta medición no se puede hacer con herbáceas, pero queríamos entender igual qué tan tolerantes son. Los fisiólogos normalmente comparan el punto del potencial hídrico donde se pierde la mitad de su capacidad de mover agua. Y lo que vimos aquí es que el rango es entre 0.3 y menos 0.1. Pero igual, ninguno de estos nos da la idea que tiene mucha tolerancia a estos embolismos. Entonces, estos valores no indican en general resistencia a la sequía. También trabajamos en otro experimento de flujo de savia. Ahora trabajando en 3 zonas de vida diferentes. Instalamos sensores de flujo de savia en el bosque nuboso, más o menos a 550 metros. También en un bosque premontano que está justo debajo de la banca de nubes actual, pero siempre se puede ver aquí en esas fotos, hay muchas epífitas todavía. Y en un bosque premontano también, un poco más abajo, a 1100 metros. La idea era entender, pues hay una comunidad de epífitas diferente en cada lugar, entonces queríamos entender cómo afecta la estación seca, que va a ser más intensa aquí abajo y menos intensa aquí arriba, cómo va a afectar a esa comunidad de plantas en su manejo de agua en el campo. Ok, otro gráfico aquí de flujo de savia. Cada gráfico aquí es un promedio de más o menos 40 plantas en cada zona de vida. CCT es la reserva Monteverde arriba en el bosque nuboso. Esto es el bosque en el medio, en la elevación mediana, y abajo es a 1100 metros. Abajo lo que estamos viendo son datos de precipitación. Al principio de este experimento estaba lloviendo montones, había mucha lluvia, entonces nosotros enfocamos en la época cuando bajaba la lluvia para ver cómo se comportaban las plantas. Pero sabemos que al principio del experimento, en esta primera semana, pues había bastante agua todavía. Iba bajando y bajando la precipitación. Aquí, no sé si puede ver, pero en gris es la época más estresante, la época más seca de todo el año. Entonces queríamos enfocar un poco en cómo comportan las plantas durante este tiempo. Lo que podemos ver aquí es que las plantas están muy afectadas por la bajada de agua. Si comparamos el promedio en la primera semana y la segunda semana, se ve que en todo caso las plantas bajan bastante su flujo de savia o su flujo de agua. Tengo que mover esto para que puedan ver. Y después de un mes sin agua, se baja bastante el flujo de savia aquí. También queríamos ver la recuperación. Para ver la recuperación, nosotros comparamos los datos a final del experimento con el principio del experimento, porque las plantas estaban muy hidratadas al principio y al final tenían ya 2 semanas de bastante agua. Entonces la idea era entender qué tan rápido pueden recuperar. Y vimos que vimos que en CCT, en el bosque nuboso, solo se recuperó menos de la mitad de la tasa del movimiento de agua y se recuperaron mucho más rápido las plantas que estaban en la bajura. Entonces, eso nos dio una indicación de que las plantas en el bosque nuboso en general son más vulnerables que las plantas que ya están como adaptadas para vivir en un lugar más seco. También queríamos comparar varios grupos de plantas, enfocamos solo en el bosque nuboso porque hay más diversidad, para ver diferencias en comportamientos dentro de la comunidad de epífitas. Entonces, en específico comparamos los arbustos
con las herbáceas. Y aquí hay un ejemplo de una herbácea. Esa es una de mis epífitas favoritas, es súper linda en la familia del espárrago. Y eso es otra especie de los arbustos de los arándanos ericáceas. Vimos algo bien interesante comparando el comportamiento entre arbustos y las hierbas. Aquí estamos viendo en las bolitas blancas son los arbustos y aquí coloridos negros, estos son las herbáceas. Vimos una diferencia bien grande durante todo el experimento. Aquí ya estamos viendo cada puntito aquí es un promedio de una semana. Entonces, en vez de ver los cursos diurnales, estamos viendo semana por semana en toda la estación seca. Los arbustos usan agua mucho más agresivamente, o sea, ellos tienen una tasa mucho más alta que los herbáceas, pero interesante es la diferencia en qué es lo que pasa en la sequía. Las herbáceas pues no están muy afectadas. Su flujo de savia es bastante constante durante todo ese tiempo, aunque el microclima cambia un montón. En cambio, los arbustos están muy afectados por la sequía, se bajan su tasa de flujo de agua bastante y toman mucho más tiempo en recuperar. Entonces, aunque vimos en el diapositivo antes que en general las plantas del bosque nuboso son probablemente más vulnerables, específicamente vemos que es el grupo de arbustos que son más vulnerables a los cambios climáticos. También hicimos un experimental donde forzamos una sequía un poco más intenso. Tomamos epífitas de la zona en medio y de la zona del bosque nuboso y lo pusimos en dos viveros diferentes donde tenían la experiencia de una sequía por falta de agua de un mes. Y en esos viveros podemos medir más cosas. Podemos medir fotosíntesis, que es con un aparato bien caro, entonces no podemos llevarlo al docente. Entonces nos dio la oportunidad de medir más cosas en un experimento un poco más controlado. Entonces, las plantas en el vivero fueron bastante afectadas en las dos zonas. Hay dos maneras en que esas plantas se sienten básicamente el estrés hídrico. Si uno es arbusto, se pierden muchas hojas y hasta algunas ramas. Entonces, se baja su área foliar para tratar de mantener su balance hídrico. Y las plantas suculentas se bajan el grosor de la hoja. Esta planta es una clusia, que es un hemiepífita bastante común. Si la planta está muy hidratada, no se logra ver las venas, pero se puede ver aquí muchas venas. Eso es porque se está bajando el grosor de la hoja con la pérdida de agua de esas células de la hidrénquima. Y vimos que plantas del bosque nuboso fueron más afectados cuando estaban en el vivero más abajito. Y eso es porque la temperatura era muy importante. La temperatura afectó esas plantas hasta que más que la falta de agua. Vimos que el intercambio de gases, fotosíntesis, fue reducido casi hasta cero. Y como ya expliqué, el grosor de la hoja también fue reducido bastante. Pero esas plantas tienen resistencia, no es tanta resistencia que resiliencia, porque ellos pueden recuperar después de poco tiempo. En este caso, en este experimento, después de 2 semanas, ya volvió la tasa de fotosíntesis antes del experimento. Entonces, hay vulnerabilidad, pero también hay resiliencia. Entonces, estamos haciendo otro experimento de más tiempo del estrés para ver realmente cuánto tiempo pueden aguantar. Ok, las conclusiones de esa parte. Vimos que todas las epífitas son afectadas por la sequía, tanto en el campo que en el vivero, y que en el bosque nuboso, pues me da un poco más de pánico, ¿no? Me siento un poco más preocupada por las plantas en el bosque nuboso y en particular los arbustos, que parecen que son más vulnerables a los cambios que van a venir. En general, epífitas usan el agua de las nubes, entonces son vulnerables a la sequía. En general, los arbustos son más vulnerables. ¿Qué pasará si perdemos los arbustos? Realmente no se sabe, pero sabemos que es mucha área foliar y eso va a bajar la capacidad de almacenar agua y bajar
es rápido que se pasa el agua hasta la cuenca. Entonces, hay efectos, pero esto es lo que queremos ya empezar a entender. Entonces, como le dije al principio, quería compartir por lo menos algunas fotos de un proyecto nuevo. Como ya sabemos que los cambios climáticos se van a afectar las epífitas, nosotros queremos entender realmente a nivel del bosque qué tan importantes son. Y desgraciadamente, la única manera de entender esto es arrancando epífitas. Que me duele el corazón, pero también es muy importante entender cómo este cambio se va a afectar el ciclo del agua del bosque, porque eso también afecta a la comunidad de los seres humanos que viven allá. Ok, entonces estamos haciendo un experimento donde vamos a arrancar o todas las epífitas o solo los arbustos, ya que sabemos que los arbustos son más vulnerables y ver qué pasa. Básicamente queremos entender algunos feedbacks o interacciones que voy a explicar aquí. Aquí estoy enseñando una foto de yo arrancando las epífitas. Aquí estamos, eso es la parte donde ya está arrancado, eso es la parte donde vamos, o sea, es una diferencia gigante. Queremos entender con el cambio de la abundancia de las epífitas, cómo afecta el microclima del dosel, cómo esos cambios en el microclima del dosel afecta la fisiología del hospedero y cómo esto afecta el ciclo del agua de todo el bosque. Ahora, tratando de entender patrones a nivel de todo el bosque, va a ser como un proyecto de modelación que vamos a poner en pie en los meses que vienen. Otra foto del trabajo que estamos haciendo actualmente ahorita en la zona. Ups, y esto es una foto donde se puede ver el antes y después. El antes, o sea, eso es un arbusto total, un árbol totalmente cargado con epífitas, y eso es el después. No se puede arrancar todo, pero ahí vamos arrancando un 70-80% para ver qué va a pasar. Nosotros pensamos, nuestras hipótesis son que la temperatura se va a subir, la humedad se va a bajar. Esto va a afectar la evapotranspiración del dosel, del árbol hospedero y también el resto del bosque. Y también tal vez se va a afectar el estrés hídrico del bosque en sí también. Esas son cosas que esperemos ver en el futuro con este proyecto. Bueno, tengo una lista muy larga, no voy a decir toda la gente, pero esto es un proyecto muy grande. Tengo muchos colaboradores, tanto aquí en Costa Rica que en los Estados Unidos. Trabajamos en muchas reservas y fincas. Este área de Monteverde es como, es un quilt, no sé cómo decir quilt, pero es como una red de varias áreas protegidas pequeñas. Entonces, aquí está la lista y también trabajamos en varias fincas privadas porque la gente tiene una noción de conservación muy grande que nos apoya la comunidad científica bastante. Y también, por supuesto, quiero agradecer el financiamiento que ya fue mencionado. David Anderson por la invitación a este webinar, ustedes por su paciencia y si hay tiempo de preguntas, pues me encantaría tratar de ayudarles a entender un poco más. Gracias de nuevo. Muchas gracias, Sibyl. Increíble tu presentación, realmente. Ay, gracias. Un gran trabajo. Creo que muchas personas disfrutaron tu charla. Nos reportaron audiencia desde aproximadamente 7, 8 países de todo Latinoamérica, desde Estados Unidos hasta Argentina. Entonces, pues muchas gracias también a todos los interesados. Gracias a ustedes, gracias. Sí, estuvo excelente, realmente increíble ver cómo todos estos trabajos de fisiología requieren tanto trabajo en campo, pero también de laboratorio. Sí, es un poco de todo, sí. Una mezcla grande de poder implementar todas estas técnicas y además muy modernas, ¿no? Incluye muchos temas tecnológicos avanzados para poder hacer esas mediciones con estos sensores. Increíble realmente. Tenemos varias preguntas, todas muy interesantes. Casi todas están enfocadas hacia los trabajos que nos contaste. Comencemos con una pregunta que hace Joana Castillo. Hola, Joana. Te manda un gran saludo en el chat de Facebook. Genial. Dice que con respecto a la cantidad de agua que se acumula en el suelo del dosel,
¿consideras que hay competencia entre el árbol con sus canopy rods y las epífitas con respecto a la competencia por agua? Muy buena pregunta, Joana, y es muy difícil saber. Em, La verdad no sé, la verdad no sé. Sabemos que hay canopy roots, o sea, hay raíces del árbol que se extienden a esas alfombras y arrancando hemos visto mucho y no son raíces muy leñosas, son muy como carnosas, finas, que se quiebran muy rápido y esos son raíces especializadas para absorber agua. Entonces, claro que hay una competencia y hemos estado tratando de pensar en maneras de disentangle, ¿cómo se dice eso? De entender la diferencia entre esos dos fuentes de agua, pero sería hacerlo con isótopos, pero también hay muchos problemas tecnológicos, entonces es una pregunta, me encantaría que alguien que tiene ganas de venir a hacer esto lo apoyo con todo lo que puedo, pero no he logrado como ver en la manera más fácil de hacer ese experimento. Pero claro que hay competencia, pero no sé qué tanto, qué tan importante será. Ok, excelente, Sibyl, gracias. Y precisamente en lo que comentas, pues sería muy interesante que nos contaras un poco, porque hay preguntas sobre cómo funciona el Gotch Lab y si existen apoyos, se pueden crear algunos apoyos para poder hacer investigaciones, personas que tengan preguntas puedan ir, o si tú has pensado implementar este tipo de modelos en otros países de Centro y Suramérica. Entonces sería muy interesante que nos contaras esa parte de tu laboratorio. Bueno, si me están invitando a visitar los bosques nubosos de Colombia, genial, porque no los conozco. Pero no, en general, pues trato de apoyar el grupo, los científicos que llegan aquí a la zona, porque realmente implementar la cantidad de experimentos y solo poner líneas en tantos árboles lleva mucho tiempo. Entonces yo veo que los estudiantes, tanto locales que extranjeros, pues no tienen tanto tiempo invertir en eso. Entonces podemos brindar ya una infraestructura a estudiantes si quieren venir acá a trabajar. Podemos ayudar con la parte de la escalada. Tenemos un montón de árboles que ya están instrumentados. Ya hemos negociado con muchos dueños de fincas y reservas. Entonces podemos brindar ese tipo de apoyo. Y la verdad, a mí me encantaría tener más colaboradores acá en Costa Rica. Y apoyo en todo lo que puedo. Y claro, también he pensado en tratar de entender esos mismos tipos de preguntas en bosques diferentes, porque pues yo he trabajado en bosque nuboso acá en Costa Rica y México y Hawái, y los tres son muy diferentes. En Hawái casi solo son musgos. Aquí en Costa Rica hay una diversidad y una biomasa inmensa, pero no sé qué tan general son los procesos que estoy logrando de entender acá. Entonces, pero a la vez yo trabajo en una universidad donde enseño bastante también y solo puedo enfocar mi tiempo de investigación normalmente, si no estoy en un año de sabático, de mayo a agosto. Entonces, lo más realístico sería tratar de mantener colaboraciones con científicos, tal vez en Colombia, o sea, si hay gente interesada en hacer algo similar en Colombia o en Ecuador o Perú o en otros lugares donde hay bosque nuboso, pues me encantaría como ir allá a visitar, ayudarlos a empezar la cosa y podría apoyar como consultoría, ¿verdad? Porque no tengo así como tanto tiempo para trabajar en varios países, pero me encantaría apoyar en lo que puedo, pues me escriban y podemos seguir hablando. Claro que sí. Y desde Fundación Alianza Natural queremos que vengas pronto a Colombia también. Esperamos para 2021 poder verte. Eso, yo estaba muy emocionada para ir a TBC en Cartagena, estaba muy emocionada para conocer Cartagena y ojalá bailar un poco salsa, pero ya tendrá que esperar. Sí, seguramente 2021 nos darás oportunidad. Sí, sí, Hablando sí. un poco de los procesos que tú comentas, una de las preguntas que nos hacen es como los periodos de tiempo para hacer este tipo de análisis son muy largos, son investigaciones que hay que planificar a largo plazo en temas de cambio climático y fisiología vegetal. Sí, bueno,
términos de cambio climático, mucho se puede hacer con modelaje, o sea, estamos baseando nuestros experimentos en los modelos, o sea, si los modelos dicen que se va a aumentar la temperatura y el periodo de sequía, pues hagamos experimentos en eso, ¿me entiende? Pero obviamente, o sea, tenemos que tener, para ver qué tanto va a cambiar la comunidad, pues esos son trabajos de largo plazo. Tenemos algunos plots, yo no he hablado en la charla de este proyecto, pero tenemos algunos plots en el dosel de fenología y abundancia y crecimiento de epífitas y esperemos mínimo trabajar en esas parcelas 10 años o más. Sería como el mínimo, pero lo que pasa es que pues ramas se caen, epífitas no viven tantos años que los árboles. Entonces, es un poco difícil vaciar estas mediciones de largo plazo en epífitas, pero el otro es que hay juegos de datos de microclima ya en la zona que llegan hasta como 40 años, entonces tenemos registros larguillos, ¿no? De clima también, entonces un poco de todo. Un poco de todo. Ok, genial. Nagui Peñates nos pregunta, ¿en qué altura es más eficiente el flujo de agua en epífitas? ¿Hay diferencias muy marcadas por el tema altitudinal? Sí, hay diferencias basadas básicamente en el seco, qué tan seco es el aire y qué tan caliente es el aire. Entonces, si en los lugares más bajos la temperatura es más alto, entonces el flujo, la velocidad es mucho más alto porque hay más evapotranspiración de la hoja. Pero las plantas pueden compensar un poco. Entonces, si nosotros calculamos flujo savia volumétricamente, eso es un poco técnico, pero si nosotros calculamos esto y lo convertimos en centímetros por hora a litros por hora, se ve que casi siempre son iguales y eso es porque las plantas, los epífitas en los lugares más bajos se crecen más pequeños. Entonces, así es como se controla el agua para que el volumen es más o menos igual, aunque la velocidad en la bajura es más alta. Ok, genial, Sibyl. Otra pregunta que nos hace Joana nuevamente es, ¿cuáles son las condiciones específicas para que se dé flujo reverso en una epífita? Bueno, básicamente hay dos cosas. Uno es que hay que tener un déficit de agua en la hoja, porque si la hoja está 100% saturada, pues no hay por dónde venir el agua, no hay por dónde entrar. Perdón, se me está viendo el calendario. Pero entonces hay que tener un déficit de agua en la hoja, uno. Y segundo, la superficie de la hoja tiene que tener agua alrededor. No necesariamente tiene que tener gotas, porque también si la hoja está en el nube, pues en las nubes también se puede entrar agua. Entonces, si esas dos cosas pasan, puede pasar. Ahora, la variación está muy afectada por la densidad de estomas, el área foliar, qué tan grueso es la capa de cutícula y cosas así. Ok. Una nueva pregunta nos hace Cintia Dinora y nos pregunta, en los momentos más secos durante la temporada de sequía, ¿se ha podido calcular cuánto tiempo puede almacenar el agua una planta epífita? ¿Cuánto tiempo puede almacenar agua? ¿En la hoja? ¿Fue la pregunta o? Sí. No especifica. En general, ¿cuánto tiempo podría almacenar? Sabemos que la hidrénquima, esas células que almacenan agua son muy elásticas, se pueden pensarlo como un globo. Ellos no tienen la capacidad de ahorrar agua si hay un déficit de agua en la hoja. Entonces, lo que mantiene el agua dentro de la hoja es la cutícula y las estomas, más que nada. Si hay un déficit de agua, este hidrénquima se va a ir encogiendo y expandiendo, es muy elástico.
Entonces, el tanto tiempo, la pregunta de cuánto tiempo, tiene que ver con la capa de hidrénquima, o sea, la cantidad de células hidrenquimales que tiene la planta. Y en las plantas más suculentas, nosotros hemos visto que las plantas aguantan, o sea, ni una gota de agua por algunos por un mes. Y se ven terribles, se ve como están muriendo y ya están sobresaliendo todas las venas y todo, pero apenas empiezan las aguas, se expanden otra vez como un globo. Entonces, pero esos son los que son más suculentas. Entonces, un mes sería como el máximo, un mes, mes y medio, pero depende mucho de qué tan suculenta es la planta. Okay. Una pregunta también que nos hacen es si en todo este trabajo de epífitas en el dosel han registrado nuevas especies. Hasta la fecha no. Vivo en un país que trabaja muy fuerte en la biodiversidad, entonces nosotros hagamos colectas de epífitas y lo llevamos muestras al herbario nacional y hasta la fecha todas las cosas que hemos llevado ellos conocen. Pero eso es buenísimo porque como fisióloga yo no tengo tiempo de estar trabajando en taxonomía también. Y el otro es que nosotros tenemos que trabajar con especies comunes porque son muchas mediciones y muchas muestras que tenemos que analizar. Entonces, si es una especie rara, no tan común, pues casi como lo brincamos, ni lo llevamos a identificar porque no me da mucha muestra para hacer mis estudios porque son plantas pequeñas para empezar. Entonces, solo trabajamos con los más comunes. Ok, ok. Algunas otras preguntas que nos hacen están un poco más enfocadas al tema del trabajo en el dosel. Entonces, pues nos preguntan cómo, o sea, definitivamente para tu trabajo requieren de estar todo el tiempo en el dosel. Y la pregunta es, ¿cómo ha sido trabajar en el dosel de Centroamérica, donde las estructuras de los árboles son tan diferentes? Entonces, como que nos cuentes un poco como de tu experiencia ascendiendo a estos árboles que tienen copas tan diferentes, estructuras. Sí. Bueno, sí, hay que, para trabajar en estos bosques, tiene que aprender a usar las técnicas, todas las técnicas que enseñó James Luce, ¿no? En el webinar de él. James es un buen amigo y también es instructor. Y él y otros arboristas vienen para ayudarnos con nuestra capacidad como escaladores. Es muy importante poder trabajar en líneas laterales. O sea, casi todo del proyecto ahora es línea lateral. Nosotros subimos en la línea principal y luego yo tengo dos líneas laterales muy largos. Mi asistente tiene dos largos y llevamos algunos chiquititos también. O sea, entonces mi arnés está cargada de cosas, cargada de líneas laterales, cargadas de cosas para tirar las líneas. Porque sí, requiere mucho movimiento. Entonces, físicamente es bastante este trabajo y lleva bastante equipo. Claro, hay maneras más económicas de hacerlo, solo es un poco menos eficiente. O sea, se puede usar una línea lateral que es solo una cuerda, solo no es tan rápido la cosa. Pero hay maneras de hacerlo un poco más eficiente. Pero sí, es con bastante línea lateral, porque aquí yo le estaba diciendo el otro día, este ficus donde estábamos arrancando las alfombras de epífitas, este árbol tiene una altura de 35 metros, pero su extensión es 35 metros también. Entonces es un montón de trabajo lateral que requiere mucho trabajo físico, bastante. Okay. Y en tu laboratorio y con tu proyecto en Costa Rica, ¿existe la posibilidad de capacitar a investigadores que quieran aprender técnicas de ascenso al dosel? Claro, yo no pretendo ser un instructor de subir los árboles, pero sí he trabajado con algunos arboristas. Si tienen interés, podríamos organizar algo acá, o yo sé que David estaba organizando algo para después de ATPC. Pues a mí me encantaría asistir en algunos cursos de este tipo. He diseñado algunos cursos para mis estudiantes, porque mis estudiantes en Franklin and Marshall College no tienen nada de experiencia. Entonces, sí, yo he dado cursos de como 5 días y también he asistido en cursos que dan los arboristas. Entonces, pues podrían venir a visitarme aquí y podríamos organizar algo.
o yo igual podría ir a otro país para asistir en algo específicamente para las técnicas que nosotros usamos en investigación, porque muchas veces viene una arborista y uno aprende de una arborista cómo caminar en las ramas, porque eso es muy común, por lo menos en Estados Unidos, caminar por las ramas, ir cortando las ramas, pero si trabaja en ciencia, bueno, trabajando con epífitas, es muy importante no apoyarse en las ramas, porque se están bajando sus individuos del estudio. Entonces hay ciertas técnicas que son diferentes para la ciencia del dosel. Ok. Y hablando de James Luche, también en estos momentos nos está viendo, te manda muchos saludos por el chat y tiene una pregunta, dice, sobre tu proyecto nuevo de quitar las capas de epífitas, ¿van a medir de qué manera se van a afectar los árboles hospederos por quitar estas epífitas? Exacto, Pregunta sí. si él dice que se le ocurre que tal vez el sol puede quemar la corteza y pueden generar cambios de temperatura o humedad. Entonces, ¿quieres saber si Exacto, exacto. Sí, yo enseñé fotos solo como de la arrancada, pero en estos árboles ahora tenemos 15 sensores que miden microclima. Entonces tenemos un árbol de control ahorita y un árbol donde arrancamos todo y tenemos sensores para medir humedad relativa, temperatura y el humedad foliar. Entonces, pero eso es un plan piloto, porque queremos como hacer una propuesta para conseguir más fondos para medir mucho más cosas, porque sí, la luz se va a cambiar, hay mucha más exposición, también el viento, o sea, más exposición, más viento que va a pasar por el dosel y eso va a afectar. Entonces, nosotros pensamos que eso va a afectar el flujo de savia del árbol y vamos a poner sensores de flujo de savia en la xilema, en la madera del árbol y también medir los cambios de microclima. Pues la idea es hacer como un estudio completo de todo eso, pero estamos apenas como haciendo un poquito para tratar de conseguir fondos para amplificarlo. Y esa arrancada nos llevó, Keylor y yo, mi asistente, nos duró como 10 días en arrancar de todo un solo árbol y la idea es hacerlo como 15 o 20. Entonces, habrá bastante trabajo para los arboristas. James, estoy pensando en usted. Genial. Algunas preguntas que nos hacen están asociadas también a cómo es la conexión de tu trabajo con las comunidades, teniendo en cuenta que pues estamos hablando de regulación hídrica y servicios ecosistémicos. Entonces, pues la gente pregunta cómo se involucran las comunidades cercanas a tu proyecto y a las áreas de estudio. Bueno, hasta la fecha, cuando yo llegué a Monteverde a trabajar, siempre tenía en mente preguntas como a escala grande. Pero cuando empecé a meterme en la literatura de la fisiología de epífitas, me di cuenta que hablando de relaciones hídricas no sabíamos mucho. Entonces teníamos que dar varios pasos atrás para primero meternos en la parte biológica, ya mecanística, de esas especies para luego ir más adelante a grande escala. Entonces, apenas ahora estoy empezando tener la capacidad de atacar preguntas ya a grande escala que va a afectar el uso de agua de la comunidad. Entonces, pensando en el uso del agua de la comunidad, no he desarrollado esas conexiones todavía porque estamos apenas arrancando, pero sí involucramos bastante la comunidad y queremos como seguir desarrollando proyectos. Hemos dado como cursos para los guías, hicimos una guía para epífitas también que queremos traducir en español y brindar para las guías turísticas. Trabajamos mucho con la comunidad hay mucha gente que trabaja en los ziplines, ¿no? Los canopy ziplines. Entonces, de hecho, hay muchos muchachos y muchachas que trabajan en el dosel. Entonces, podemos trabajar con ellos para que ellos aprendan un poco más de la biología para que cuando están dando tours pueden brindar esa información al turista. Con este proyecto nuevo de la arrancada, realmente me duele un montón estar arrancando esas plantas que los quiero tanto. Entonces, pensamos mucho en cómo podemos
hacer enlaces con la comunidad con este proyecto nuevo. Y lo que estamos desarrollando es la idea de desarrollar un currículum que podemos brindar a algunas escuelas aquí locales, porque hay mucha planta que estamos sacando del dosel, pero no necesariamente tienen que morir esas plantas. Podemos crear jardines en las escuelas, jardines en los hoteles, jardines en otros lugares y luego desarrollar un currículum para que la gente que no todos pueden subir al dosel pueden aprender bastante de esa comunidad y su función en el bosque. Entonces, esas son algunas de las ideas del grupo. Oh, genial, Sibyl, excelente. Pues yo creo que es suficiente por hoy, no queremos quitarte mucho tiempo. Tenemos ya 75 minutos de webinar y bueno, igual, perfecto. como te había comentado, si quieres puedes contestar las otras preguntas directamente en el chat de Facebook. Ok, excelente. Ok, nuestro video también para todas las personas que tal vez no pudieron asistir al webinar en vivo estará esta misma noche en nuestro canal de YouTube para las personas que quieran volver a verlo y para las personas también que quieran compartirlo. Pues aprovechar también una vez más la oportunidad para agradecer a todas las personas que estuvieron el día de hoy. Y por último, me gustaría invitarlos al próximo webinar que tendremos el día miércoles 1 de julio para los amantes de los insectos. La presentación estará dada por el doctor Héctor Jaime Gasca y su webinar se titula ¿Dónde están los insectos del dosel? El caso de los bosques de niebla de los Andes colombianos. Entonces, nos van a mostrar un poco sobre estudios de insectos aquí en los bosques de niebla en Colombia. Entonces, cordialmente invitados. Dentro de 8 días, para julio, vamos a tener una agenda un poco más larga. Van a ser 4 webinars durante este mes. Y a ti, Sibyl, también cordialmente invitada. Y pues espero nos veamos pronto en Colombia. Perfecto. Muchísimas gracias a usted por la invitación y a todos los que estaban escuchando. Muchas gracias. Ok, bye bye. Cuídate, que estés muy bien. Hasta luego.